Grupo Umbral nació con iniciativas compartidas con Aníbal Albornoz Ávila. Los dos pensábamos que era bueno poder armar un grupo donde se pudiera hablar de literatura y de las cosas que escribíamos, ¿no? Entonces, él fue convocando a los que estaban en los cursos inferiores y yo a los que estaban en la facultad, ¿no? Y a mis compañeros de mi curso, y así fuimos conformando un grupo que, bueno, después, claro que algunos se separaron, se retiraron por el hecho de que no perseguían un fin escriturario, sino más bien participaban primero de lo que serían las charlas sobre literatura, sobre esas cuestiones, y después ya cuando, bueno, decidieron ellos separarse y quedamos los que, los que fuimos, primero los alumnos, digamos, de la universidad que tenían intenciones de escribir. Después se agregaron chicos de la escuela secundaria y algún otro por allí, y también lógicamente algunos también se fueron, quizás no se habrá colmado las expectativas que ellos hubieran tenido, pero la intención ha sido de encontrar un lugar a donde poder hablar de la lectura y fundamentalmente de lo que se escribía, ¿no? El, el hecho de poder establecer un espacio donde se pudiera leer lo que cada uno producía, entonces eso era lo fundamental primero, ¿no? Eso fue. Después ya comenzaron a ir apareciendo las otras ideas ya de hacerlo como taller literario, como taller de escritura, ¿no? Después sí, ya se perfiló más por el lado del taller literario. Y ahí surgió la idea de convocarlo a Juan Bautista Salazar para que él nos dé digamos, por su sapiencia y sus conocimientos y toda la envergadura que representaba él como escritor y como profesor, especialmente más como escritor, porque estábamos buscando ese espacio más escriturario, más libre, que no tenga que ver con lo académico, nada de eso. Entonces, sí, ahí cuando lo convocamos a Salazar, creo que habíamos tomado casi el compromiso de hacerlo algo que sea serio, teniendo en cuenta el respeto que le teníamos por Juan Bautista, ¿verdad? La primera reunión que tuvimos con el Taller Umbral fue el 1 de julio de 1983. Sí, y, y ahí en esa primera reunión fuimos planteando algunas cuestiones, casi diríamos como creo que fuimos elaborando lo que podría llamarlo así, como una especie de mística, ¿no? Es decir, tener en cuenta fundamentalmente que lo que nos unía era el placer de la escritura, el placer de la lectura y el placer de la literatura. Esto quería decir que no había ninguno estaba planteando ninguna cuestiones ideológicas ni religiosas de ningún tipo, sino lo principal y lo fundamental era establecer ese vínculo. El nombre umbral surgió de que estábamos en el umbral de un montón de cosas, estábamos saliendo ya desde la dictadura, estamos en el umbral de la democracia, un umbral a la libertad. Nosotros también nos consideramos que estábamos al umbral de un nuevo tiempo que se abría, ¿no? Yo creo que nos sentíamos poderosos porque la libertad sin duda te hace sentir poderoso, ¿viste? Y esto llevaba a que ese impulso que teníamos, estamos resguardados, cobijados y empujados también por todo el contexto sociopolítico y cultural del momento. Entonces planteábamos esto, de que haya un compromiso político, social, teníamos esta idea de hacer una poesía social, de dar voz al que no tiene voz. Entonces ahí sí planteamos esta cuestión del respeto a las cuestiones individuales, las cuestiones personales, las cuestiones ya sea de credo o ideológico que cada uno tuviera,
porque era buscar en primer lugar que haya tolerancia dentro del grupo, que se pudiera discutir situaciones que se pudieran dar, pero lo primero era esta cuestión de, de la literatura. Un punto fundamental para podernos después conformarnos como grupo y que duramos casi 6 años, ¿no? de, de poner en primer lugar esta idea de una literatura que esté a favor o al servicio decíamos en ese momento, del pueblo, de la gente, ¿no? Y asumíamos esa idea como que somos especies de voceros. Fue el primer encuentro de poesía social de Argentina, el primer encuentro de la restauración de la democracia, ¿no? Y que nosotros lo habíamos convocado, teníamos muchísima ayuda, diríamos, del gobierno provincial, ¿no? Y el empuje que nos daba quizá la juventud o nos daba esta cuestión casi entre comillas digo, de irresponsabilidad o de atrevimiento, nos llevaba a que hagamos una cosa así, ¿no? Lo que sí ha sido siempre importante, que todo ese clima era general, era nacional, no había una distinción entre si este era conocido o era famoso o era desconocido, se establecía una cuestión dialógica con distintos artistas de distintos lugares del país, porque todos estábamos con la misma onda, digamos, con la misma energía. De tal manera que cuando se hace la convocatoria a este encuentro, y bueno, vinieron casi 70 poetas desde La Quiaca, Tierra del Fuego, desde Mendoza a Corrientes, vinieron. Cuando se hace el encuentro nacional, nosotros estamos bastante bien consolidados, ¿no? Y esto también fue muy sorprendente por la gente que vino, de encontrarnos justamente que independientemente de la edad, que era mezclada, ¿viste? Pero había muchos chicos muy jóvenes, sin embargo sí lo que notaron que había una estructura, una cosa sólida, algo que estaba consolidado. Tejada Gómez fue una figura muy fuerte como figura influenciadora y creo que el que trajo más al umbral fue Aníbal, ¿no? El- yo siempre he sentido una gran admiración por los poetas españoles. Un García Lorca, un Miguel Hernández, un Alexandre, ¿no? Siempre he tenido yo ese gusto por esos poetas de la generación del 27. Cada integrante del grupo iba trayendo sus poetas que consideraba que estaban dentro de la línea que nosotros buscábamos. Tenía muchísima la influencia de Gabriel García Márquez, de las lecturas que hacíamos en la facultad y de lo que sería el realismo mágico, Rulfo, o Roa Basto, son escritores que son los que dentro de desde los cuentos, ¿no? Porque yo siempre he tenido una predilección por lectura de cuentos. En el Grupo Umbral era el único casi que escribe narrativa. Y en todo caso, como el Grupo Umbral en líneas generales fue más bien un grupo de poesía, ¿sí? Entonces yo tenía mis escritos y escribo un cuento que se llama La sombra del ángel niño y participo en el concurso de la Universidad Nacional de Catamarca y gano el primer premio, ¿no? Esto me dio sin duda un empuje muy fuerte porque eh, siempre me sentí más narrador que poeta, digamos así, ¿no? Cuando se fueron los pájaros y otros cuentos, el primer cuento justamente tiene un gran parentesco con Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Está, y sobre una historia real de la puntilla de Tino Gasta, que me había relatado mi suegro y que estaban algunos sobrevivientes de esa situación, que también me han ido contando
algunas situaciones o cosas que entonces me parecía un tema bastante interesante para relatarlo, con una especie de amor trágico, de amor romántico, y además con esta idea de que todo el pueblo sabía de que este muchacho se iba a matar, ¿me entendés? Y que había un pacto así trágico que iba a llevarla a que cuando él se ponga de novio, se enamore, pues iba a hacer ese pacto con la mujer amada. De tal manera entonces que eso sí me despertó cosas de decir cómo todo el mundo sabía y nadie lo detuvo, ¿no? Este, entonces, y ahí también estaba, incorporo otros relatos. No es un libro uniforme porque tiene disparidad de cuentos. Hay un cuento fantástico, Eugenio, por ejemplo, después de la fiesta de la Virgen, me acuerdo que veo a un hombre que parecía Cristo, ¿viste? Que se apareció y me hizo acordar algo que yo viví acá, que vi acá en la Merced, cuando yo iba a la escuela secundaria, justamente para diciembre, para la fiesta de la Virgen, aparece un hombre con una cruz al hombro, a la siesta, quemaba el sol, la ruta cruzaba por la plaza y, y todo el mundo se sorprendió por verlo así. Era como una aparición propia del mundo de García Márquez, ¿viste? Y, y que justamente se detiene y toma agua en un grifo que había en la plaza. Otro cuento que tenía que ver con mi práctica en el Colegio del Carmen. Yo tenía que dar un tema de Garcilaso de la Vega, el Renacimiento español, la idealización, toda la cuestión, esta cuestión de... Y había una chiquilla ahí muy hermosa ¿no? Y que despertó en mí esta cuestión de verla casi como una mirada de lejanía y con una especie, entre comillas, digo, esta de belleza totalitaria, ¿me entendés? Como ajena a todo esto de acá. Y me pareció que ahí estaba decía, bueno, ahí está la Beatriz de Dante, ahí está la Isabel de Garcilaso, ahí está la Laura de Petrarca. Entonces la publicación del libro me lo hacen allá en Salta y sí, puedo decir que he tenido siempre esa idea o me gustó siempre contar historias. En el caso del El Santo y la Palabra, yo era profesor en la escuela Quintana, en el colegio Quintana, y bueno, yo he tenido una gran admiración y sigo teniendo una gran admiración por, por Fray Mamerto Esquiu. Y los atrevimientos míos eran de subrepticiamente entrar a la celda donde vivió, donde durmió Fray Montesquieu. Nadie, era un lugar donde no podías entrar. Entonces sí, yo escribo allí un cuento buscando que este Fray Montesquieu persona, buscándolo, ficcionalizando, y lo ubico a Fray Montesquieu en el sermón patriótico, famoso, histórico sermón, y digo, ¿cuál es? Tratar de meterme en ese momento desde el lado de un niño que miraba a este hombre portentoso en su estatura y en su elocuencia. Incorporo lo que llamé las impertinencias, que era sobre la figura de Fray Montesquieu, en un momento en el que la primera vez que desaparece el corazón de Esquiu, se han dado situaciones sociales y políticas en Catamarca relacionadas con el caso de María Soledad, y había toda una convulsión, y justamente en ese momento desaparece por primera vez el corazón de Esquiu, y entonces voy a escribir los microcuentos, diríamos, ¿no? Yo había venido de Salta y me había regalado José Alurralde sus libros de microcuentos. Entonces me pareció, o de cuentos breves, bueno, entonces me pareció interesante poder trabajar un poco con esto de los microrelatos. Yo les llamé esta cuestión de las impertinencias, ¿no? Impertinencias justamente por meterme ficcionalizando con una figura como Fray Mamerto Esquiu. Impertinencias por hacer como una especie
¿cómo diríamos?, de parodia de circunstancias que se estaban viviendo en ese momento en Catamarca, y escribí los poemas que los escribí con muchísimo fervor, con muchísima devoción, diríamos, por Fray Mamerto, con muchos sentimientos y admiración hacia la figura de Fray Mamerto. Hay todavía confusiones acerca de la pasión, vida y muerte de don Giovanni y María, la estrella de Belén. Aún después de escuchar estos testimonios que les presento a ustedes, quedan dudas por esclarecer, puntos suspensivos que llenar. Se necesita conocer el lugar de procedencia de María, el nombre de algún familiar, pero en ningún libro está asentado el nombre de algún pariente que haya sido responsable del cuidado de la joven. Sus restos fueron sepultados en el cementerio municipal y nadie vino a reclamar su cuerpo. La fecha exacta de su internación tampoco está. Tampoco nada se sabe del apellido de don Giovanni, su lugar de procedencia, nada. Han sido como dos apariciones que llegaron por obra y gracia del destino y así se fueron, con la salvedad de que sus idas fueron lloradas por gente desconocedora de sus pasados. Sobre el final del extraño hombre de la barba rubia tampoco se sabe. No creo que convenga averiguarlo. Después de todo, así lo quiso don Giovanni, hacer de su muerte una ceremonia secreta. Cuando yo saco el Santo y la Palabra, tuvo también muchísima difusión. Esto estaba pensado en un libro más grande. En aquel tiempo yo tenía mucha lectura sobre Fray Mamerto Esquiu, a tal punto que por ahí me invitaban a las radios, me invitaban cuando había fechas así, momentos importantes como en enero o el 11 de abril, el nacimiento, la muerte de Fray Mamerto, siempre me convocaban porque creían que yo era una especie de conocedor o perito de Fray Mamerto. Si no, no, lo que yo tenía era una gran admiración. Una mujer de negro junto al farol que se apaga, este es en homenaje a mi papá. La muerte de mi viejo, él ha sufrido mucho un ACV, estuvo más de 30 y tantos años con un ACV, lo tuvo el ACV a los 51 años y él murió a los 83, y supo vencer a esa dificultad, ese obstáculo, con un tesón, con una fuerza de voluntad, con un amor propio. Sí, entonces para mí era un ser admirable de ver cómo podía él sortear los obstáculos. Él quedó prácticamente paralítico, sin voz, ¿no? Y sin embargo, con esfuerzo aprendió a escribir con la zurda, escribió dos libros, ¿no? La muerte de mi viejo no era solamente la muerte de mi viejo, sino que era, yo veía que era veía que era un renacer de un ejemplo, que quizás yo no lo tomé a mi viejo como ejemplo en la vida, a pesar de todas las peripecias y todos los esfuerzos que él ha hecho para superarse, sino en ese modo digno de morir, porque no se quejaba de su suerte, en todo caso él seguía adelante. Hablar de la muerte diríamos que sería como una especie de ars moriendi, ¿no? Pero en ese momento estaba con un estado muy fuerte, podríamos decir, de depresión, no había superado la muerte de mamá, que había sido unos años antes, y la muerte así de amigos, y bueno, esto de papá fue como una cosa casi, diríamos, entonces digo, voy a hacer como una especie de catarsis. Por eso en el prólogo digo que quizás no hay una intención, diríamos, literaria, poética, lírica, sino en todo caso la necesidad de expresar ese dolor que sentía, ese estado de ánimo que me estrujaba. Es un poemario donde busco reflexionar sobre la muerte, pero busco reflexionar sobre la existencia. Y es el libro de poemas que
que lo siento desde ahí, que lo valoro desde ahí. No, no, ya quedará en los lectores o en ustedes qué valor literario pudiera tener, pero para mí es es un libro que lo escribí con muchísima emoción, con muchísimo, eh, con lágrimas, si se puede decir. Sí, claro que sí, ¿no? Por eso el lirismo que pudiera surgir de allí surge justamente de ese estrujamiento del alma que yo sentía en ese momento. Sí, de hecho, bueno, vuelvo al García Márquez periodista, al García Márquez narrador, al García Márquez como en la crónica Una muerte anunciada, ¿viste? Yo también quería ser como una especie de cronista de ese acontecimiento que fue acá en este pueblo, en La Merced, la llegada del hospital psiquiátrico, ¿verdad? Pero lo que sí vos lo planteas ¿no? Y me parece correcto, del lado de encontrar, entre comillas, digo este término, la insanía, la libertad. Porque en todo caso podríamos decir que lo que parecían insanos eran los más puros, eran los más libres, los que tenían una visión de la vida más optimista, mientras los que parecen sanos eran los que estaban hundiendo en esa enfermedad que significó la opresión, el encierro, la intolerancia, ¿sí? Entonces, pues yo que en mi adolescencia he compartido con María, por ejemplo, Estrella de Belén, que fue compañera en los últimos cursos de acá de nuestra promoción y que era una paciente del hospital. Yo la miraba desde la fascinación del adolescente, rebelde por la propia edad que tenía, pues yo veía como con su discurso religioso, con su manera de hablar y con su desparpajo, pues había en ella una figura de mucha poesía, ¿entendés? Entonces, y frente a esta chatura de un pueblo triste, porque la Merced es un pueblo triste, en su esencia es un pueblo triste, vaya a saber por qué causa, si es qué traerá consigo, qué maldición tendrá a cuesta o qué peso vendrá, pero es un pueblo triste en líneas generales, ¿no? Y y que esta gente apareciera por la calle con sus bullangas, tomados de las manos, y con la risa, ¿no? Entonces era una cuestión realmente interesante para mí, porque por ejemplo lo veías aparecer en el hospital tomados de la mano para irse al río o tomando las frutas, ¿no? Y entonces, claro, esa cuestión pareciera que molestaba a los que estaban encerrados en ese silencio, en ese mutismo o en ese qué sé yo. Entonces yo veía que esta gente parecía como que era dueña de todo y que de hecho quizás el asunto que más lo haya perturbado a la gente es que se adueñaron de las calles, ¿me entendés? Y se adueñaron de los espacios. Y eso molestó. Con respecto a esta cuestión de María y don Giovanni, juntaba esta cosa, el discurso religioso de María con su toque, diríamos, de salvación y de liberación y de lavar almas y de todo esto, y de ir mostrando justamente que ella era la luz, la estrella y qué sé yo. Y por otro lado Giovanni, que parecía como una especie de eso anarco, ¿viste? Así, que venía con esas ideas revolucionarias y nuevas, que, ¿viste? Que son propios, que de pronto aparece con un discurso mesiánico, salvador, ¿viste? Y que de pronto aquí, por lo menos en Catamarca y quizás en el norte, van apareciendo ciertos fulanos que vienen de afuera y de pronto nosotros le damos como cierto espacio, y que va a ocupar los espacios que lo podríamos ocupar nosotros y de pronto pareciera que ellos hacen lo que nosotros no sabemos hacer y en todos casos son como especie de anunciadoras anunciadores de buenas nuevas. Entonces, ¿no? Entonces lo que va a suceder ahí es una cuestión de especie
de amor más idílico. Sí, hay una eroticidad frustrada también quizás, ¿viste? Pero la eroticidad más frustrada y más reprimida está en la relación de Amanda, la pianista, con Don Giovanni, el de la armónica. Fíjate que juego también con la armónica como una música andariega y el piano que más música de lugar cerrado, ¿verdad? Casi como que fuera un juego de opuestos. Pero, Víctor, yo creo que el personaje más recordable para mí, desde como escritor, es Amanda Regalada y Ponce. ¿No? Si bien lo de María, que se sentaba a la par en mi banco, y bueno, es cierto, hay ficcionalizaciones totalmente esto, hasta el punto que cuando alguien me dijo que yo estaba mostrando las intimidades del pueblo, bueno, lean ahí dice, viste que lo que pongo al comienzo, no será la realidad de una ficción, ¿no? Porque de pronto le digo, yo no estoy mostrando una intimidad del pueblo, yo no sé qué es lo que íntimamente es un pueblo, ni sé lo que íntimamente es una persona. En todo caso, lo que yo he buscado mostrar, lo que mis ojos han visto y que yo percibí de mis ojos desde, desde la interpretación que yo hago de las cosas desde mi mirada. Ahora, si estoy desnudando en la intimidad del pueblo, entonces habrá que plantearse qué intimidad más jodida la que tiene el pueblo. Sí, en primer lugar yo pensaba que como hay que ficcionalizar desde lo, diríamos desde lo rural, desde lo semiurbano, ¿no? Yo ya había trabajado con esto justamente por todo lo que venimos hablando, de que soy de acá, de que soy del interior, de que en todos casos yo no sé hasta qué punto la ficción de un escritor es auténticamente pura, desde cuando está metido dentro con esas voces tan influenciadoras que son, por ejemplo, las voces de los fantasmas, de los duendes, de las brujas, de los aparecidos y de todo esto que conforma todo este, bueno, este mundo, ¿verdad? ¿No? Entonces, este, yo me había planteado la cuestión, pues, a dónde está, cuándo hay verdaderamente un forjador de ficciones, o si no es solamente como una especie de, no quiero decir repetidor, o si querés lo tomamos el término repetidor, o en todo caso diríamos de una especie de restaurador de ficciones ajenas, ¿me entendés? Desde este lado. Entonces, cuando yo escribo esto, ¿no? Las 13 burbujas, voy a incorporar, es decir, lo vamos a poner en el plano urbano. Yo, de lo que había leído en Catamarca, con respecto a los cuentos, no había visto que los cuentos se asienten sobre la urbanidad, sobre la ciudad concretamente, ¿sí? Como que pareciera que la ciudad no tiene cosas para contar, o no sucediera nada, o que todo lo que sucede en la ciudad es totalmente visible y que no hay y que nada tiene valor de ser contado. A partir de ahí, entonces, me fui viendo que cómo ficcionalizar, y también desde lo urbano, incorporar también la cuestión de lo erótico, ¿sí? Porque también encontraba que el erotismo en la narrativa breve, bueno, la narrativa catamarqueña estaba lejos, es como que nosotros, no sé, veníamos, no sé, de un plato volador, no sé de cosas, o nos enamorábamos de vista nada más, y de pronto los hijos salían porque tienen que salir porque se juntaron las miradas. Entonces era una cuestión así que me parecía que le quitaba, había como una cuestión así muy Velada, muy muy callada. velada, ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a entrar por el terreno de la eroticidad, y fíjate que son 13 cuentos en las cuales 7 hablan de las mujeres, 7 hablan de los varones, y y de y bueno, y que hay diferentes enfoques con respecto
a la cuestión de lo erótico, ¿verdad? No, con respecto al amor, en todo caso. Este, y, esta era una cosa que, que, que yo sentía casi como necesidad de escribirla, ¿no? Entonces, en ese momento yo sentía esa necesidad de escribir alguna cuestión que tenga que ver con esto, con las cuestiones urbanas, de buscar espacios urbanos, concretos, conocidos, que las personas que anduvieran por San Fernando y entrara a rentas dijera, ah, ahí se sentaba fulano, o que caminase o fuese por la plaza y dice, ah, aquí pasó tal cosa, o si salía de la catedral o esta cosa, es decir, buscar un lugar que fuera conocido como una manera de acercamiento, decía yo, al lector, que sería de un modo de decir, bueno, caminemos las calles pero con mirada distinta. Opciones. Cada uno hace su duelo como mejor le parezca. Alguien rezando a Cristo, otro viendo una estrella. Uno lo hace en la lluvia o bien en la luna seca. Habrá el que planta jazmines cerca de las madreselvas. Alguien mirará las flores en el mustio álbum viejo, o bien olerá las prendas dejadas en el ropero. Ella leerá confesiones en un cuaderno secreto para hallar la manera de acercarse a un misterio. Otros buscarán pasión en un lecho fragoso y confiarán al amor la huella de lo vivido, y en un arranque total de cópulas y lascivia, el cuerpo será el altar donde se eleve el olvido. Cada cual hace su duelo como mejor le parezca, aunque todos aceptamos la muerte como certeza y el sentido de la vida camina con la existencia impulsada por preguntas y no por viejas respuestas. Claro, sin duda alguna que a todas las personas parece que nos habitaran dos voces, pero los escritores se multiplican. Yo estoy habitado por dos voces continuamente, ¿me entendés? Y estas dos voces luchan continuamente conmigo, ¿no? Por un lado estarían las voces del profesor, del docente, del hombre, que bueno, del que tiene que utilizar justamente las voces establecidas para, para lo que sería la vida común, diríamos así. Pero están las otras voces, la otra voz que es la que te llama a vos, la que los llama a los creadores, que es esa voz que está pujando dentro de uno y que necesita ser y necesita salir. Yo estoy habitado por estas dos voces continuamente, a tal punto que en algún momento, pues, yo creo que le llevo más apunte a las otras voces que a las voces de lo cotidiano, ¿verdad? De este lado también pienso que, por un lado están las voces de la claridad y las voces de la oscuridad, que no están solamente, que no están en este plano, diríamos, ¿no? En este plano de lo que nosotros conformamos como si fuese lo normal, ¿verdad? Sino que las voces están, la claridad y la oscuridad están en otros planos también, que en algún momento se pueden introducir a nuestro plano, ¿está? Por eso es que esas voces de lo luminoso, de lo claro, puede estar dado en los cuentos, por ejemplo, sobre los milagros de la Virgen o sobre testimonios que yo leí cuando estaba como redactor de la revista Estela, que me invitó Pepe Díaz para que tenga la página literaria de la revista. Y cuando yo me fui a leer los testimonios, ¿no? Interesantes, todo, más allá de que, y que tienen una carga muy fuerte y es un llamado muy fuerte para mí, por ejemplo, como escritor, ¿verdad? Y con esa fuerza de la fe que quizás yo no la tenga, es decir, quizás no haya hecho una lectura desde la cuestión de la fe, pero sí lo hice una lectura desde la cuestión de la creación, de decir cómo poder llevar esto a un plano de escriturario. Entonces decir, bueno, sí, si esta gente, y en el fondo creo que hay otras voces, esas voces de la claridad, que es en definitiva
lo que nos permite esperar. Porque si uno no tuviese esa idea de voces, de claridad, pues uno no esperaría, porque en el fondo la espera tiene un sentido religioso, independientemente si adoramos a tal o cual Dios. Pues nosotros no tenemos sentido religioso si no esperamos. Pero ¿qué estamos esperando? Esperamos algo, porque en el esperar está el soñar. Nadie puede decir, yo no espero, porque yo voy a decir, yo no sueño, entonces no, entonces por eso llega la desesperación y al final el aniquilamiento. Entonces de este punto digo que sí, hay una cuestión de esperar, pero siempre se espera lo bueno, se espera ser feliz, se espera estar bien, se espera esto, eso es lo que esperamos. Pero por el otro lado, planteaba esta otra cuestión de las otras voces que no son las voces esperadas. ¿Está? Que no son las voces esperadas, porque nadie está esperando que llegue lo fantasmagórico, salvo que tengas alguna especie de pacto diabólico, diríamos, pero nadie está esperando que llegue lo malo, lo tenebroso, la maldad, el desequilibrio, no, la muerte, por ejemplo. ¿Está? Nadie está esperando esto. Pero esas voces están. Entonces, decía, sí, ahora relacionando con Salazar, hay una frase que yo no sé si es de él o si es mía, porque de pronto hay cosas que por ahí se mezclan, ¿viste? ¿No? Cuando decía, por ejemplo, siempre hay algo al otro lado de las cosas, ¿no? Y yo creo que es muy salazarniana, pero de un modo porque siempre hay algo al otro lado de las cosas. No solamente puede ser aquello que está limitado por lo sensorial, ¿verdad? Coincidencias. Al terminar de corregir este libro, me llegó la más desgraciada noticia. No podía creer que en mi plácida aldea haya acontecido algo tan macabro, y más aún, que les haya ocurrido a personas tan cercanas a mí. Por eso inmediatamente traté de no pensar, creyendo que con el descreimiento ya podía esquivar lo que el asombro y más que todo el dolor me estaban anunciando. Justamente el próximo paso del libro que ahora tienes en tus manos era ofrecérselo a estas dos interesadas lectoras para que lo leyeran, lo juzgaran e hicieran las correcciones pertinentes. Cuando me convencí de que yo no había nada para agregar o quitar en cada una de las historias y que mi tarea como escritor de ficciones ya estaba terminada, me entregué, como alguien dice, a los brazos de Morfeo. Al despertarme el llamador de mi celular, leí el tristísimo mensaje. En ese instante recordé que justamente a las 23 de la noche anterior sentí una alteración que me impulsó a quedarme toda la noche a revisar cada cuento. Esta inquietud no tuvo que ver con la urgencia creadora ni con el afán perfeccionista, sino fue una señal más inquietante. Las voces que tanto había convocado durante la elaboración de estas ficciones me estaban diciendo algo que yo, en ese momento, no pude o no supe descifrar. Por eso, frente a la consumación de esta desgracia, la concordancia que ahora se me revela se hace terrorífica. Es muy probable, según se desprendió de las investigaciones posteriores, que las mujeres fueran asesinadas a las 23 de esa misma noche, es decir, al final del día lunes. Desde este lado yo decía, sí, hay algo al otro lado de las cosas, pero pero son las voces, son estas voces, estas cuestiones, ¿no? Hasta que llegó el momento en que apareció esta cuestión tan concreta y tan real de la muerte de estas dos chicas, de estas dos señoras que han sido amigas mías, que de pronto entonces lo incorporé a ese último cuento, aunque pareciera, o alguien me dijo, que estaría como fuera De toda la línea, de la técnica y la de forma. toda la técnica y toda la forma, pero me pareció
ahí estaba jugando con esta idea, he venido escuchando las otras voces para escribir y para ficcionalizar, y de pronto la realidad me trae esta voz tan terrible y tan fuerte que es el crimen de estas chicas. Entonces decíamos, bueno, que no, me decía, lo tengo que poner. Ahora bien, ¿qué pasaba ya en el 95? Que a lo mejor, o creo, que estaba buscando en aquel tiempo una especie, como diríamos, de retribución a mi esfuerzo. Está como, ¿no? Como diciendo, bueno, pues tienen que valorar el trabajo del escritor y tiene que haber todo un mecanismo cultural y demás que fortalezca y que ayude y todo esto. Lo decía allá, en el fondo estoy quizás pensando lo mismo, pero quiero decirle que en este momento ya no lo necesito tanto como antes. No es porque me esté sintiendo, qué sé yo, que no lo, a ver, no, no es esto una cuestión de vanidad, sino quizás es una cuestión de sentirme seguro con lo que hago. No sé si soy claro, ¿está? Entonces, pues ya no estoy dependiendo como necesitaba depender, y como le puede pasar a vos o le puede pasar a alguien que tiene muchos años de oficio en esto, cuando uno se inicia, depende muchas veces de que le empuje viniera un poquito de afuera o quizás esto, ¿no? Que, bueno, o que las instituciones o que las políticas o que todo esto estén, ¿no? A favor de uno, ¿verdad? Pero cuando ya uno ha transitado alguna senda, tiene un recorrido, ¿verdad? Cuando va alcanzando de algún modo y sin vanidad un peso específico o una cuestión, entonces pues ya puede liberarse de aquello, liberarse en cuanto a, diríamos, a urgencia, a queja. Me dice alguna vez Vanina Reynoso, no hace mucho, me dice, ay, qué pasión que tiene usted por la escritura. Y le digo, mejor que vos no la tengas. Y me dice, pero no, y la dejé ahí. Porque hace un rato estábamos hablando de esta cuestión de las voces, ¿me entendés? Entonces es muy difícil poder conjugar un modo de concebir la literatura como o la escritura como yo la concibo, como la puede concebir algún otro que puede escribir solamente porque hay un premio, porque hay un evento tal, porque le han pedido para una antología o porque necesito publicar para tener o para que siga apareciendo mi nombre. ¿Está? Entonces, esta ya cuestión de ellos, pero esos escritores de ocasión, ¿verdad? Puede, está bien, allá lo suyo, pero mi concepción que tengo de escribir, no soy un escritor de ocasión, sino que me siento casi a veces con la urgencia de escribir. La escritura forma parte de mi vida, pero concretamente forma parte de mi vida hasta el punto que todos los días, o por lo menos 4 o 5 días por la semana, tengo que escribir algo. No puedo estar sin escribir porque sería como que perdiera sustancias, perdiera la seguridad quizás en muchas cosas si es que no pergeño algo. Entonces estoy en una cuestión de escritura casi permanente. Desde este lado diría yo estoy consagrado a la literatura, está claro. La ubiqué en un lugar tan especial que de pronto pareciera como si fuese un espacio sacralizado por mí. De este lado, entonces a Vanina le decía, no tengas mi pasión,
porque puede ser en algún momento alienante o puede ser en algún momento perturbador, soy claro. Entonces decir, consagrarse en la manera en que yo me busco eso, ¿no? Hace que de pronto ya con el tiempo pues busco estar más satisfecho con lo que yo logro, ¿verdad? Y que, y que eso que yo primeramente me sienta satisfecho, conforme con esto, que despierte en el otro, o que otro, el lector diríamos concretamente, vea que es fruto de un trabajo consagrado a esto, ¿está? Que no es algo que surja desde una utilización de una técnica o de la utilización de un recurso, o desde la utilización, diríamos, de una costumbre, ¿verdad? Porque puede haber muchos que saben tocar la guitarra o que saben tocar un instrumento, pero hay muy pocos que puedes decir son músicos, está claro. O bien puedes decir hay muchos que saben bailar, pero danzarines hay pocos, está claro. Es decir, entonces en ese sentido digo que para poder establecer un vínculo estrecho con la creación, pues hay que consagrarse a ella.